me dijeron que no fuera a la cena de Nochevieja porque, según ellos, solo hacía que todo el mundo se sintiera incómodo. Papá, no encajas, me soltó mi hijo. Así que pasé la última noche del año solo en mi casa de Pozuelo. Pero exactamente a las 12:01 de la madrugada, mi hijo me llamó. No para felicitarme, sino para decirme: «Nos has humillado». Mi hija gritaba por detrás: «Te vamos a demandar por difamación». Yo había guardado silencio durante demasiado tiempo, pero había llegado el momento de que la verdad saliera a la luz. Me llamo Valentín Puig y tengo 59 años. Hace 3 días, mi hijo me llamó. Su voz tenía esa cualidad suave y ensayada, el tono que usaba con los proveedores a los que estaba a punto de despedir. «Papá, sobre la Nochevieja», empezó Alejandro. «Este año es más bien un evento de networking profesional. Clientes de alto nivel, inversores del IBEX 35. Probablemente estarías más cómodo en casa». Entendí perfectamente lo que quería decir. A mis 59 años, me había convertido en un inconveniente, en un estorbo. «Entiendo», dije. «Sabía que lo comprenderías», respondió él con un alivio evidente en la voz. Colgué y me quedé sentado en mi cocina, mirando el calendario. 28 de diciembre, el Día de los Inocentes, y a 3 días de su fiesta perfecta. Para entender cómo llegué aquí, como el hijo que antes me traía sus proyectos escolares ahora no soportaba mi presencia, hay que retroceder 4 años. Hace 4 años, mi esposa Patricia aún vivía. Las cenas de los domingos significaban que Alejandro traía ideas de negocio mientras comíamos un cocido madrileño. Mi hija, Isabel, llamaba desde Barcelona. Y la pequeña Sofía se tiraba en el suelo de la cocina con sus ceras. «Abuelo, mira», decía sosteniendo un dibujo. «Somos tú, yo y un dinosaurio». Patricia nos miraba desde los fogones con esa pequeña sonrisa en los labios. Más tarde, cuando los niños se habían ido, ella siempre me decía: «Tienes un don, Valentín. No dejes que esa mente tuya se llene de polvo». Se refería a mi investigación, a los algoritmos que estaba desarrollando para Hartwell Diagnostics, la empresa donde trabajé durante 32 años. Patricia creía en mi trabajo cuando la política corporativa me agotaba. Luego llegó el diagnóstico. Cáncer de páncreas. Etapa 4. Murió 6 meses después, una mañana de martes en octubre, sosteniendo mi mano. Al principio, los hijos llamaban a menudo. El duelo une a la gente, aunque sea brevemente. Pero poco a poco, las llamadas se hicieron más cortas. Alejandro empezó a interrumpirme en las reuniones de la empresa. «Los métodos de papá son sólidos, pero necesitamos modernizarnos», decía, como si yo ya estuviera jubilado, como si fuera irrelevante. Las llamadas de Isabel se convirtieron en mensajes. «Muy liada, papá. ¿Hablamos luego?». Ese luego nunca llegaba. 2 años después de enterrar a mi mujer, tuve un gran avance. Eran las 2 de la mañana del 2 de marzo. Mi despacho solo estaba iluminado por el brillo del ordenador y el flexo que Patricia me había regalado hacía 20 años. Había estado trabajando en una inteligencia artificial para analizar imágenes diagnósticas. No solo para leer escaneos, sino para detectar patrones y enfermedades mucho antes que los médicos. Enfermedades como la que se llevó a Patricia. El código encajó. Me eché hacia atrás en la silla, mirando la pantalla. La foto de Patricia me miraba desde la esquina de mi escritorio. «Es esto», susurré. «Esto es lo que tú creías que podía hacer». Por primera vez en 2 años, sentí algo más que un vacío doloroso. Sentí un propósito. Llamé a Alejandro. Era tarde, pero no podía esperar. «Papá, son las 2 de la mañana», respondió con voz somnolienta. «Lo sé, pero he tenido un avance real. Este algoritmo puede salvar miles de vidas».
Hubo una pausa. Su voz se agudizó. Cuéntame más. Se lo conté todo. No tenía idea de que aquel algoritmo, nacido del dolor y de noches de insomnio, me costaría lo poco que me quedaba de familia. El avance era real, pero necesitaba validación. Contacté con la DRA. Beatriz Ontoria, de la Universidad Complutense de Madrid. Nos habíamos cruzado en congresos durante años. Su trabajo en redes neuronales era brillante. Nos vimos en una cafetería cerca de Ciudad Universitaria una tarde gris de marzo. Revisó mi código en el portátil durante 10 minutos sin decir palabra. Finalmente, se recostó en la silla. Valentín, esto es excepcional, algo que define una carrera. Removió su café y me miró fijamente. Pero escúchame bien. Registra la patente antes de decírselo a nadie. Antes de llevarlo a Hartwell y antes de contárselo a tu familia. ¿A mi familia?, pregunté. Los conflictos de propiedad intelectual destruyen relaciones más rápido que las infidelidades, sentenció ella. La oficina de Diego Prescott, mi abogado, estaba en el centro de Madrid, todo cristal y acero. Esto es sólido, me dijo tras revisar la documentación. Presentaremos una solicitud de patente completa para que tengamos un rastro documental que ni los mejores abogados puedan romper. La patente fue registrada el 15 de marzo de 2022. Cada línea de código estaba fechada y era legalmente mía. No pensaba que fuera a necesitarla, solo quería un seguro. En abril llegó la llamada de Alejandro. Papá, Hartwell está en una situación difícil. Necesitamos innovación para que los inversores vuelvan a entusiasmarse. Me sentí bien al ser necesitado, valorado. Nos reunimos en la sede de la empresa en Pozuelo. Alejandro explicó que la empresa estaba perdiendo dinero y que el futuro era el diagnóstico por IA. Le expliqué conceptos y marcos de reconocimiento de patrones, pero no el algoritmo completo. No era tonto, pero mostré lo suficiente para que viera el potencial. Alejandro tomaba notas con entusiasmo. Esto podría salvar la compañía. 2 meses después, me invitó a una presentación para inversores en la zona de Asca. Me senté al fondo, entre sillas de cuero y hombres con trajes caros. Alejandro estaba al frente, impecable y seguro de sí mismo. Hartwell Diagnostics es pionera en la integración de inteligencia artificial, decía mientras pasaba diapositivas que yo nunca había visto. Mis marcos de trabajo, mis conceptos, se presentaban como una innovación de la empresa. Un inversor me miró. ¿Y usted quién es? Es mi padre, dijo Alejandro con naturalidad. Él fundó la empresa y nos ha estado ayudando con el trabajo técnico de base. Ayudando, como si fuera su asistente. Tras la reunión, me entregó un documento. Solo un acuerdo de confidencialidad, estándar para proteger lo que estamos construyendo. Se lo llevé a Diego. Esto se refiere a la información propia de ellos, me explicó. No se extiende a tu trabajo independiente, tu patente es anterior. Puedes firmar. Firmé porque todavía creía, necesitaba creer, que estábamos construyendo algo juntos. Que la familia significaba algo más que participaciones y diapositivas. Durante el año siguiente, vi cómo mi trabajo se convertía en su logro, y no dije nada. La cena de Navidad estaba servida para 30 personas, pero no había sitio para mí. No me refiero al sentido literal, había una silla al final de la mesa, cerca de la cocina. Pero cuando tu hijo sienta a los capitalistas de riesgo y a los miembros de la junta más cerca del centro de mesa que a ti, el mensaje es claro. El ático de Alejandro tenía vistas a todo Madrid. Era un evento de networking con pavó de por medio. Isabel se movía por la sala como una política. Cuando alguien preguntó por los orígenes de Hartwell, ella sonrió. Nuestro padre la fundó hace años, cuando el diagnóstico era todo analógico. Como si yo fuera una reliquia, como si 32 años de trabajo pudieran resumirse como analógicos.
Alejandro se levantó para el brindis. Quiero agradecer a todos por creer en nuestra visión. Las innovaciones que lideramos en diagnóstico por IA van a cambiar la sanidad. Lo vi describir mi algoritmo como si hubiera surgido de una lluvia de ideas en una sala de juntas. Una mujer se dirigió a mí, Sr. Puig, debe de estar orgulloso. ¿Qué se siente al ver a su hijo llevar la empresa hacia el futuro? Antes de que pudiera responder, Alejandro intervino. Los métodos de papá eran muy tradicionales. Hemos modernizado el enfoque, trayendo talento joven y procesos más rápidos. Toda la sala sonrió con él. Yo tenía 59 años y mi hijo acababa de llamarme obsoleto delante de 30 personas. La pequeña Sofía me tiró de la manga. Abuelo, ¿por qué estás triste? Me fui antes del postre. 6 meses después, Alejandro me llamó. Ven a la oficina. No fue un papá, podemos hablar, solo una orden. La sala de juntas en Pozuelo era puro cristal y acero. Alejandro presidía la mesa, Isabel estaba a su lado con el portátil abierto y los brazos cruzados. Me senté frente a ellos. Parecía un interrogatorio judicial. La empresa está pasando por dificultades, dijo Alejandro. Los inversores se están retirando. Necesitamos el algoritmo completo. Todo. Os di la estructura base, respondí manteniendo la voz firme. El resto es mío. Papá, el tono de Isabel era cortante e impaciente, firmaste un contrato de confidencialidad. Todo lo que desarrollaste mientras asesorabas a Hartwell pertenece a Hartwell. El contrato cubre la información de la empresa a la que tuve acceso. No mi trabajo independiente, ni mi patente. Alejandro se inclinó hacia adelante. Somos familia. Tú creaste esta empresa. No quieres verla triunfar. Lo deseo. Por eso protejo mi trabajo. Se le tensó la mandíbula. La familia no demanda a la familia. Me levanté. Me temblaban las manos, pero mi voz no. La familia tampoco roba a la familia. Salí de allí. Al llegar al coche, me di cuenta de que mi móvil había grabado toda la conversación. En España, grabar una conversación en la que eres partícipe es legal. Conduje a casa y empecé a preparar mi caso. Me habían dado a elegir. Desaparecer o luchar. Cometieron el error de pensar que me rendiría. No solo robaron mi trabajo, intentaron borrarme por completo. Dejé de recibir correos de la empresa. Las reuniones de estrategia ocurrían sin mí. Cuando le preguntaba a Alejandro, decía: estamos agilizando la toma de decisiones, papá. No te lo tomes como algo personal. Pero todo es personal cuando es el trabajo de tu vida. Luego vinieron los desplantes familiares. Me enteré del cumpleaños de Isabel en julio por una foto en redes sociales 3 días después. Lo mismo con el aniversario de Alejandro en agosto. Seguían reuniéndose, celebrando, pero yo ya no estaba invitado. Lo peor eran las fotos con subtítulos como agradecido por este equipo increíble o rodeado de la gente que más importa. Yo había levantado Hartwell desde una pequeña clínica, ahora ni siquiera salía en el encuadre. Lo más duro fue Sofía. Alejandro dejó de traerla a casa. Cuando preguntaba por qué, decía que estaba ocupada con el colegio. Pero Sofía encontró su propia manera. Empezaron a llegar dibujos por correo. Retratos hechos con cera de nosotros dos. Una casa con 2 figuras rotuladas como abuelito Puig. No había remitente, pero sabía que eran de ella. Los pegué todos en la pared de mi despacho. En agosto, me llamó un tal Carlos de un fondo de capital riesgo de Madrid. Creo que deberías ver esto, me dijo. Me envió por correo un dossier de 23 diapositivas. El marco de IA propio de Hartwell. Excepto que no era de ellos. Era mío, palabra por palabra, diagrama por diagrama.
Alejandro lo había presentado a 3 fondos en agosto de 2023, 5 meses después de que yo registrara mi patente. Comparé los documentos. Eran idénticos. Llamé a la DRA. Ontoria. Vino a casa esa noche, lo leyó todo y me dijo: Valentín, el silencio protege a los abusadores, incluso cuando son tus propios hijos. Ahí fue cuando dejé de callar. En septiembre, 2 investigadores a los que yo había mentorizado en la universidad aceptaron fundar una nueva empresa conmigo. La llamamos Neural Diagnostics. Fijamos nuestra salida a bolsa para el 1 de enero de 2025, a medianoche. Una periodista de la edición española de Forbes se puso en contacto conmigo. Alguien le había dado el soplo. Me reuní con ella en una cafetería de San Lorenzo de El Escorial y le entregué todo. Patentes, correos, grabaciones de la discusión con mis hijos y el dossier que Alejandro había usado para captar inversores. Esto va a ser una noticia de impacto nacional, me dijo ella, pero la embargaremos hasta la medianoche de Nochevieja. Tu familia no sabrá nada hasta que todo el mundo lo sepa. Diciembre llegó con el insulto final. El día 3 recibí un mensaje de Isabel. Este año solo familia inmediata. 8 palabras que me borraban de la Navidad. Yo soy vuestra familia, respondí. Ella contestó: Ya sabes a qué me refiero. Quizás el año que viene. Me quedé mirando el calendario de la cocina. El año pasado fue el primero sin Patricia y, aunque quemé el asado y se me olvidaron los canapés, la pequeña Sofía me dijo que había sido la mejor Navidad del mundo porque el abuelo se había esforzado mucho. Este año, ni siquiera estaba invitado. El 28 de diciembre, Alejandro volvió a llamar. Papá, la Nochevieja es un evento para clientes este año, dijo, sonando distraído mientras tecleaba. Necesitamos que todo el mundo sea impecable. Impecable era su código para decir que yo era un estorbo obsoleto para su fiesta de contactos. Entiendo, dije. Genial. Haremos algo en enero, una cena familiar o algo así, respondió antes de colgar sin decir adiós ni un te quiero. La noche del 31 de diciembre, mientras la fiesta de Alejandro ocurría en una azotea de la Gran Vía con 300 invitados y torres de champán, yo estaba solo en mi casa. Luces apagadas, solo el brillo de mi portátil. El artículo de Forbes estaba listo. Fundador tecnológico acusa a su hijo de robar un sistema de IA patentado. A las 11:30, mi móvil vibró. Era Sofía. Abuelito. Te echo de menos, susurró con voz quebrada. Te he hecho un dibujo grande, pero mamá dice que no puedo enviarlo. Lo haré de todas formas cuando no mire. De fondo escuché la voz afilada de su madre preguntando con quién hablaba. Tengo que colgar. Te quiero, abuelo, susurró ella. A las 11:43, abrí mi correo y escribí a la periodista. Públicalo. A medianoche, mientras las uvas sonaban en la televisión y estallaban los fuegos artificiales, el mundo cambió. A las 12:01, el artículo era público y la salida a bolsa de mi nueva empresa se valoraba en 2.500 millones de euros. A las 12:03 sonó el teléfono. Era Alejandro. Papá, ¿qué demonios has hecho? Su voz era puro pánico. Se oía a la gente gritando en la fiesta de fondo. He documentado la verdad, respondí con calma. Nos has humillado delante de todos, gritó él. Entonces entró Isabel, furiosa. Te vamos a demandar por difamación. Nos has destruido. Mi abogado lo ha revisado todo, dije. No tenéis nada que hacer. Eres un viejo egoísta y amargado, escupió ella antes de colgar. Me quedé en la oscuridad, con el móvil brillando en mi mano. Estaba hecho. Para la 1 de la madrugada, mi teléfono tenía 53 llamadas perdidas. A las 2, acumulaba más de 200 mensajes de texto.
No volví a responder después de que Isabel me llamara viejo egoísta. El artículo de Forbes estaba en todas partes, compartido miles de veces en Twitter, el hashtag Justicia Diagnóstica era tendencia nacional. Internet no duerme y no perdona. Recibí mensajes de todo tipo. La DRA. Ontoria me escribió diciendo que Patricia estaría orgullosa, y mis socios me informaron que la valoración de Neurodiagnostics ya alcanzaba los 2.700 millones. Pero otros me insultaban, acusándome de destruir a mis propios hijos por despecho. Apagué el móvil a las 3 de la mañana y me quedé mirando el techo hasta el amanecer. El 2 de enero, Alejandro dio una rueda de prensa. Se veía fatal. La corbata torcida y los ojos hinchados. Cuando un periodista le preguntó por qué intentó vender mi algoritmo a capital riesgo 5 meses después de mi patente, se quedó paralizado y huyó del escenario. Esa misma tarde, la junta directiva de Hartwell lo suspendió de sus funciones de inmediato. Sin embargo, la victoria empezó a saber a ceniza. Recibí un mensaje de un joven investigador de la empresa, Lucas, Sr. Puig, tengo 2 hijos y una hipoteca. Sé que no es su culpa, pero tengo miedo. La mitad del laboratorio va a ser despedida. No quería eso. Le escribí ofreciéndole referencias y empleo en mi nueva empresa, pero el daño se estaba extendiendo mucho más allá de mis hijos. El 11 de enero, Alejandro me envió un mensaje. Papá, por favor. Necesito hablar contigo. Finalmente cogí el teléfono al día siguiente, pensando en Sofía. Lo siento, dijo él con voz ronca. Ahora veo lo que te hice. No solo la patente, sino las cenas, la Navidad. Te traté como si fueras invisible. Lo destruí todo. No puedes arreglarlo, le dije. Solo puedes hacerte cargo de ello. Si quieres redimirte, di la verdad públicamente. No porque te lo diga un abogado, sino porque es la verdad. 3 días después, Alejandro publicó una declaración admitiéndolo todo. Las mentiras a los inversores, el robo de mi trabajo y la humillación a la que me sometió. Dimitió de todos sus cargos. Le envié un mensaje privado con 4 palabras. Es un comienzo. La curación no es reconciliación inmediata, son límites y verdad. Un año después, la Nochevieja de 2025 fue diferente. No estaba solo. Mi casa estaba llena de amigos, socios y la periodista que creyó en mí. A medianoche brindamos por la familia que elegimos. Había perdido a mis hijos, pero había recuperado mi voz. A las 12:14 de la mañana, recibí un correo de Sofía. Abuelito, papá dice que puedo hacerte una videollamada. ¿Quieres? Te quiero. Acepté con el corazón palpitando. Apareció su cara en la pantalla, con los ojos de Patricia. Me enseñó un dibujo de nosotros 2 en el retiro. Mi historia es una advertencia. No esperes a que te borren para hablar. La integridad cuesta algo, pero el silencio cuesta mucho más. Tu voz importa. Úsala. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.